Rosa Meneses llegó a Puerto Varas con 2 maletas de tela, un sobre con dinero ahorrado durante 30 años, y la certeza de que morir en el norte sería como pudrirse en vida. Su marido, Sergio, había muerto hacía 18 meses en la mina número 7, aplastado bajo una viga de cobre que nunca debió estar allí. La compensación que le pagaron fue suficiente para comprar una cabaña en el sur. Nada más, nada menos. El notario le mostró 3 propiedades. La primera, una casa de madera pintada de azul en el pueblo, con vecinos que murmurarían sobre una viuda sin hijos. La segunda, un terreno en las afueras donde construir desde cero, lo que requería dinero que no tenía. La tercera era lo que nadie quería, una cabaña junto al lago Yanquihue, en el paraje de Ensenada, abandonada desde hacía 4 décadas. Nadie la compra, dijo el notario, un hombre gordo con corbata roja, hojeando los papeles sin convicción. La gente dice que está maldita, que el dueño anterior desapareció, que en las noches se escuchan voces. Rosa miró la fotografía en blanco y negro. La cabaña se erguía sola entre árboles de coigüe, con un pequeño embarcadero de madera podrida al borde del agua. Más allá, el lago se perdía en la bruma. No parecía maldita. Parecía triste, como ella. ¿Cuánto? La mitad de lo que tiene. Quizás menos. El vendedor quiere deshacerse de ella. Rosa compró la cabaña sin verla en persona. Firmó los papeles en la notaría de Puerto Varas, sintiendo que cada firma era un acto de fe o de locura. 3 días después, un taxi la llevó por un camino de ripio hasta el portón oxidado. El conductor, un hombre de mediana edad con cicatrices de viruela, se negó a entrar. «Yo la dejo aquí, señora. No me gusta este lugar. Demasiado silencio, demasiado frío». Rosa bajó sola. El aire olía a humedad y a tierra mojada. Los árboles eran enormes, sus ramas desnudas en el otoño temprano. El lago, visto de cerca, era de un gris verdoso que no inspiraba confianza. El embarcadero seguía en pie, milagrosamente. La cabaña tenía las ventanas selladas con tablones. La puerta, un bloque de madera maciza sin cerradura visible, estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así hace poco. Rosa la empujó. Chirrió en protesta. Adentro había polvo, telarañas y el olor dulzón de la madera podrida. 2 cuartos pequeños, una cocina de leña, un salón con una mesa de madera negra por el tiempo. En un rincón, una cama de hierro sin colchón. Las paredes eran de tablas sin pintar, agrietadas, con manchas oscuras que podían ser humedad o sangre. Rosa no quiso saber cuál. Pasó 2 horas limpiando. Barrió el polvo, abrió las ventanas, dejó entrar la luz gris del lago. Encontró restos de comida fosilizada en la cocina, un plato de cerámica azul roto en el piso, botellas de vino vacías bajo la mesa. Alguien había vivido aquí, alguien había comido, bebido, dormido, y luego se había ido, dejando todo atrás como si huyera. En el cuarto trasero, Rosa encontró un baúl de madera. Estaba cerrado. Tuvo que forzarlo con una piedra que encontró afuera. Adentro había ropa, pantalones de hombre, camisas de algodón grueso, un suéter de lana rojo con agujeros, y bajo la ropa, envuelto en papel de periódico amarillento, un diario. Rosa lo sacó con cuidado. La cubierta era de cuero gastado. En la primera página, escrito con caligrafía temblorosa, estaba el nombre: Vicente Rojas Gutiérrez. Año del Señor 1982. Ella cerró el diario sin leer más. Algo frío le subió por la columna vertebral. No era miedo, exactamente. Era más bien la sensación de haber abierto una puerta que llevaba a una habitación oscura de la que no podría salir. Esa noche, Rosa durmió en el salón sobre una manta que había traído. El viento golpeaba las ventanas. El lago hacía ruidos extraños, como si respirara. En algún momento antes del amanecer, escuchó algo que sonaba a cadenas arrastrándose. Se levantó, encendió el fuego de la cocina y esperó a que saliera el sol. A la mañana siguiente, Rosa decidió explorar la propiedad. Detrás de la cabaña, entre los árboles, encontró un pozo. Era profundo, con un marco de madera alrededor del borde,
cubierto con tablas que casi se desmorona cuando pisó una. Levantó las tablas con cuidado. El olor que salió fue de muerte antigua, tierra mojada, óxido y algo más que Rosa no podía nombrar. Dentro del pozo, a unos 3 metros de profundidad, vio agua. Pero también vio algo más, lo que parecía ser un bidón de metal oxidado, y junto a él envuelto en plástico negro, un bulto que no debería estar allí. Rosa se alejó del pozo lentamente, sin quitar los ojos de él. Su corazón latía con la regularidad de una campana fúnebre. Sabía, sin saber exactamente por qué, que su vida acababa de cambiar, que había comprado no una cabaña, sino un secreto. Y los secretos, en las ciudades olvidadas del sur, tenían un costo. Esa tarde Rosa fue al pueblo más cercano, Ensenada, un caserío de no más de 200 personas. Entró en la única cantina, pidió un vaso de vino tinto y observó a los hombres que jugaban cartas en la esquina. Cuando uno de ellos la miró, ella hizo la pregunta que había estado guardando desde la mañana. ¿Alguien conoce a Vicente Rojas Gutiérrez? El silencio fue instantáneo. Las cartas se detuvieron en el aire. Un hombre de cabello blanco con una cicatriz en la mejilla giró la cabeza lentamente hacia ella. Sus ojos eran grises como el lago. «¿De dónde sacaste ese nombre, mujer?», preguntó con voz baja. «De la cabaña, la que acabo de comprar». El hombre se levantó. Los otros hombres también. Metieron sus cartas en los bolsillos como si estuvieran ocultando evidencia de un crimen. El hombre de cabello blanco se acercó a Rosa. De cerca, ella vio que tenía una expresión de miedo genuino, profundo, como si hubiera visto un fantasma. «Esa cabaña es tierra mala, señora. Vicente Rojas fue un hombre importante durante el régimen. Aquí lo conocían como el administrador. Desapareció en el 83, la noche en que el lago se llevó su bote». Hizo una pausa. «Desde entonces nadie quiere vivir allí». «¿Y qué hay en el pozo?», preguntó Rosa, aunque ya sabía la respuesta. El hombre de cabello blanco se giró hacia sus amigos. Entonces volvió a mirar a Rosa, y en sus ojos vio algo que la heló. No era miedo, era complicidad. «Ese pozo nunca ha sido tocado, señora, y si tiene sentido común, nunca lo tocará». Rosa terminó su vino en silencio, pagó y se fue. Condujo de vuelta a la cabaña en la oscuridad, con los faros del auto cortando la niebla que bajaba del lago. Cuando llegó, encontró la puerta abierta de par en par. Alguien había estado dentro durante su ausencia. No faltaba nada visible, pero el aire era diferente, como si hubiera sido respirado por otra persona. En la mesa del salón, sobre el diario de Vicente Rojas que ella había dejado allí, había un papel blanco nuevo, doblado una sola vez. Rosa lo abrió con manos temblando. «Viuda, vende la cabaña y vete. No hagas preguntas. No abras el pozo. Algunos secretos están enterrados por razones. Hay hombres que todavía vigilan». No había firma. Rosa leyó la nota 3 veces. Luego la quemó en la cocina de leña, viendo cómo las palabras se convertían en ceniza. Pero el mensaje ya estaba grabado en su mente, como cicatrices en piedra. Esa noche, Rosa sacó el diario de Vicente Rojas del baúl. Abrió a una página al azar y comenzó a leer. Lo que encontró fueron palabras de un hombre que no era humano, sino una máquina de administrar dolor. Las páginas describían nombres, fechas, métodos, campos donde enterraban a los desaparecidos, dinero robado a las familias de los muertos, y una y otra vez la misma frase: «El lago guarda lo que el Estado quiere olvidar». Rosa cerró el diario. Se sentó al borde de la cama de hierro sin colchón y supo, con la certeza que da la edad y la pobreza, que no podía vender la cabaña, que no podía irse, que algo más grande que ella, algo que llevaba años esperando en el silencio de ese agua gris, le había pedido que viniera. Y que, de una forma que no comprendía completamente, ella había aceptado ese pedido. Capítulo 2. El peso del agua. Rosa pasó 2 semanas limpiando la cabaña, reparando lo que podía reparar, intentando convertir ese lugar de muerte en un hogar. Reemplazó las tablillas rotas de las ventanas, remendó las grietas de las paredes con barro que sacó del lago, plantó 3 matas de hierbas medicinales
en una maceta de barro frente a la puerta, lo mínimo para que un lugar pudiera respirar. No tocó el pozo, pero tampoco dejó de pensar en él. Las noches eran largas. Rosa se acostaba cuando oscurecía, alrededor de las 6 de la tarde, y se despertaba a las 4 de la mañana con el cuerpo adolorido y la mente inquieta. Durante esas horas vacías, leía el diario de Vicente Rojas, no de principio a fin, sino saltando de una página a otra, como si los fragmentos de verdad quemaran menos que la historia completa. Lo que aprendió fue que Vicente Rojas Gutiérrez había sido un funcionario civil durante la dictadura, asignado a la región de los lagos para administrar los casos de sospechosos políticos. En lenguaje llano, esto significaba tortura, desaparición, robo de bienes. El diario estaba lleno de anotaciones como: 3 sospechosos llegaron hoy, 1 será útil, los otros irán al lago. O: la viuda del profesor dejó una casa hermosa, nos quedaremos con ella, el dinero irá al fondo. Pero entre los registros de crueldad burocrática, Rosa encontró algo más: arrepentimiento, o al menos sus cicatrices. Una entrada fechada el 15 de septiembre de 1982 decía: he visto el rostro de la niña, tenía 7 años, no entendía por qué lloraba, dije que era necesario, que era política de Estado, que yo solo obedecía órdenes, pero sus ojos me seguirán. El sacerdote dice que la confesión limpia el alma. Yo no creo que nada pueda limpiar esto. El lago es profundo. Quizás es lo único que puede lavarnos. Otra entrada del mes siguiente. Los muchachos que envié al sur no volvieron. Pregunté, pero nadie sabe nada. El coronel sonrió cuando lo mencioné. Esa sonrisa significa que yo también soy prescindible, que lo que hice a otros pueden hacerlo a mí. El lago espera, siempre espera. Rosa cerró el diario una noche, después de leer una entrada particularmente desgarradora, donde Vicente escribía sobre una madre que había venido a reclamar por su hijo desaparecido. Él le había mentido, diciéndole que su hijo había huido a Argentina. La madre le había creído, o había fingido creerle, porque la verdad era que el hijo estaba en el fondo del lago desde hacía 3 meses. Al amanecer, Rosa se vistió, tomó un balde de metal que había encontrado en la cabaña y fue al pozo. La madera alrededor del borde había comenzado a podrirse. Las tablas que la cubrían se desmoronaban bajo su propio peso. Rosa las quitó todas, dejando el pozo completamente abierto. El olor fue instantáneo. La muerte tiene un aroma particular, dulce y pútrido, que no se olvida una vez que lo has respirado. Descendió lentamente, sosteniendo una cuerda que había atado a un árbol. El agua fría le llegó primero a los pies, luego a las rodillas. Estaba más sucia de lo que parecía desde arriba, con una capa de algas y sedimento que se levantaba del fondo con cada movimiento. Rosa tocó el bidón oxidado. Era un cilindro metálico de aproximadamente 1 metro de altura, tan corroído que se desmorona al mínimo contacto. Adentro, envueltos en lo que quedaba de plástico negro, había huesos, costillas, vértebras y un cráneo que todavía llevaba mechones de cabello oscuro. Ella no gritó, no se descompuso, solo se quedó allí, en el agua helada del pozo, mirando lo que quedaba de una vida. Los huesos estaban dispuestos de una manera que sugería que habían sido colocados allí cuidadosamente, como si alguien hubiera querido asegurarse de que quedaran juntos en la muerte. Junto al bidón, Rosa encontró más cosas. Una billetera de cuero, tan degradada que casi se deshizo en sus manos. Dentro un cédula de identidad, María Elena Sandoval Pérez, 31 años, profesora de primaria. La foto mostraba a una mujer joven con ojos brillantes, pelo largo. Una sonrisa que sugería que alguna vez había creído que el mundo era un lugar bueno. Rosa colocó la cédula en su bolsillo de pantalón. Luego sacó del agua el bidón con los restos, usando la cuerda para izarlo. Fue trabajo de 1 hora y cuando terminó, estaba temblando de frío y de algo más profundo que el frío. Volvió a la cabaña con el bidón. Lo cubrió con una manta y lo dejó en el cuarto trasero, el mismo donde había encontrado la ropa de Vicente. Esa tarde, Rosa caminó hasta Ensenada. Fue directamente a la casa del hombre de cabello blanco,
cuyo nombre era Hernán Lucero, según un vecino que se lo indicó. La casa era de madera, pintada de verde oscuro, con un pequeño huerto detrás donde crecían papas y cebolletas. Hernán estaba fuera, podando ramas de un árbol. Cuando vio a Rosa, bajó el cuchillo. «¿Qué quiere, viuda? Dígame qué pasó en 1982. Dígame por qué desapareció Vicente Rojas. Dígame quién es María Elena Sandoval». Hernán dejó caer el cuchillo. Se sentó en un banco de madera gastado, como si de repente le hubieran cortado las piernas. «¿Abriste el pozo?», preguntó en voz baja. «Sí. ¿Eres una mujer valiente o una mujer tonta?». «Probablemente ambas». Hernán le contó entonces la historia que Ensenada había guardado durante 40 años. María Elena Sandoval había sido una profesora que llegó al sur en 1980, llena de ideales de educación rural. Había enseñado a los niños del pueblo a leer con libros que traía de Puerto Montt, libros que la dictadura consideraba subversivos. Vicente Rojas la arrestó en 1982. La torturaron en un centro clandestino a 3 kilómetros de la cabaña. Ella murió bajo los interrogatorios, no de golpes, sino de algo más lento: infecciones, inanición, desesperación. Vicente, quien según Hernán había tenido una debilidad por María Elena antes de conocer su pasado político, pidió permiso para enterrarla decentemente. Lo que hizo en su lugar fue meter los restos en el bidón y meterlo en el pozo de la cabaña, donde ella quedaría desconocida, sin nombre, sin tumba. «¿Cómo fue que Vicente desapareció?», preguntó Rosa. Hernán sonrió, pero no fue una sonrisa agradable. Vicente conocía demasiado. Había documentado demasiado. El coronel que lo supervisaba temía que algún día, cuando cayera la dictadura, Vicente hablara. Así que lo eliminaron. Lo sacaron en un bote una noche de octubre de 1983. Lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y lo tiraron al lago. «¿Y nadie hizo nada?», preguntó Rosa, aunque ya conocía la respuesta. «¿Qué podíamos hacer?». Este era un tiempo de miedo. El miedo es contagioso, viuda. Te entra por la piel y nunca te abandona. Algunos de nosotros vimos cosas, otros oímos historias, pero hablar significaba desaparecer también. Así que guardamos silencio, y el silencio se convirtió en complicidad. Rosa regresó a la cabaña cuando el sol se estaba poniendo. Encendió el fuego, hirvió agua y se preparó un té de manzanilla. Se sentó a la mesa de madera negra y abrió el diario de Vicente nuevamente, esta vez leyendo la última entrada legible. Octubre 2, 1983. «Sé que vendrán por mí. El coronel llamó esta tarde con un mensaje cifrado. Significa que mi utilidad ha terminado, que sé demasiado. He pasado la última semana quemando documentos, pero guardé este diario. Si algo me sucede, quiero que alguien sepa lo que fue hecho. Quiero que María Elena, aunque esté muerta, aunque nadie sepa su nombre, sea recordada como lo que fue. Una maestra que amaba a sus estudiantes y que murió por creer que la educación era un derecho. Yo fui su verdugo. He pedido perdón a Dios, pero sé que no será suficiente. El lago me espera. Y tengo miedo, porque el agua es profunda y la oscuridad es eterna». Rosa cerró el diario, se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. El lago estaba negro, iluminado solo por la luna que emergía entre las nubes. En la distancia, escuchó un ruido de motor. Luego, voces. Un auto había llegado hasta el portón. 3 hombres salieron. Uno de ellos era joven, con un uniforme de policía. Los otros 2 eran hombres mayores, con la pinta de abogados o funcionarios. El más viejo golpeó la puerta de la cabaña. Rosa abrió. El frío de la noche entró junto con el frío de los ojos de los 3 hombres. «Rosa Meneses», dijo el hombre viejo, consultando un papel. «Compraste una propiedad aquí hace un mes, ¿correcto?» «Sí. Tenemos una queja de un familiar que dice que tú has desenterrado restos humanos sin autorización. Eso es un delito federal. Necesitamos que nos muestres qué has encontrado». Rosa supo, en ese instante, que alguien en el pueblo había hablado. Probablemente Hernán, asustado de las preguntas de una viuda extraña, o quizás había sido uno de los hombres de la cantina,
no importaba. Lo que importaba era que el sistema, ese aparato invisible que había protegido a los culpables durante 4 décadas, había notado que alguien estaba removiendo la tierra. «Vengan», dijo Rosa, haciéndose a un lado para dejarlos pasar. Los llevó al cuarto trasero. El bidón estaba cubierto con la manta, pero era obvio que contenía algo importante. El policía joven puso una mano en su arma, como si temiera que los huesos saltaran de repente. El hombre viejo se inclinó y levantó la manta. Vio los restos, vio la cédula de María Elena Sandoval que Rosa había dejado encima, y algo cambió en su rostro. No arrepentimiento, exactamente, pero sí algo parecido al reconocimiento de que el pasado no se queda enterrado. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó, aunque claramente ya lo sabía. «En el pozo, junto con esto». Rosa le entregó el diario de Vicente Rojas. «Creo que estos son los restos de una persona desaparecida. Creo que merece un entierro decente, un nombre, una lápida». El hombre viejo hojeó el diario. Sus labios se apretaron en una línea delgada. «Esto es evidencia de un crimen que ocurrió hace 40 años», dijo lentamente. «Según la ley de amnistía, nadie puede ser procesado por delitos cometidos durante la dictadura. Pero María Elena merece que alguien sepa quién fue», dijo Rosa. «Merece que su nombre sea pronunciado, que su familia sepa dónde está. Su familia está muerta, viuda. María Elena no tenía hijos. Su madre murió en 1995, su padre en el 2000. No hay nadie que reclame los restos. Legalmente, son un hallazgo sin propietario». Rosa sintió algo rompiéndose en su pecho. Una rabia tan antigua como el dolor mismo, una rabia que llevaba 30 años acumulándose en su silencio. «Entonces yo los reclamaré», dijo. «Viviré con ellos. Y cuando muera, mis herederos sabrán qué hacer con ellos. Porque mientras haya alguien vivo en este mundo que recuerde su nombre, María Elena no estará completamente desaparecida». El hombre viejo la miró fijamente. Luego apartó la vista. Se guardó el diario en la chaqueta sin pedir permiso. «Esto no es tu responsabilidad, viuda. Ya es mi responsabilidad. Compré la cabaña. Vacié el pozo. Encontré los huesos. Ahora son míos. Y mientras yo viva aquí, ella vivirá aquí conmigo». Los 3 hombres se fueron sin más palabras. Pero Rosa supo que eso no era el final. Que otros vendrían. Que el sistema nunca permitiría que un secreto así permaneciera expuesto. Capítulo 3. Las grietas en la tierra. Rosa pasó las siguientes 2 semanas construyendo una caja de madera con sus propias manos. No era un ataúd, porque los restos de María Elena no merecían algo que hablara de muerte. Era más bien un cofre, una urna rústica que Rosa talló con un cuchillo de cocina, grabando en la tapa las palabras: «Aquí yace María Elena Sandoval Pérez, profesora, luchadora, recordada». Dentro de la caja, Rosa colocó los restos cuidadosamente. Envolvió cada hueso en lino blanco. Puso la cédula de identidad encima, como si María Elena necesitara sus papeles incluso en la muerte. Cerró la tapa. Luego cavó una tumba bajo el árbol de coigüe más grande, el que crecía a unos 30 metros de la cabaña al lado del lago. La tierra estaba dura, llena de raíces, pero Rosa trabajó durante 3 días, cavando en las primeras horas de la mañana, antes de que el frío se volviera insoportable. Sus manos se ampollan, se abrieron, sangraron, pero no paró. Cuando la tumba estuvo lista, Rosa bajó la caja dentro. No dijo palabras de religión, porque no sabía cuáles eran las creencias de María Elena. En su lugar, simplemente se quedó allí, de pie, mientras el viento del lago movía su pelo gris, y en ese silencio susurró: «Tu nombre será conocido, tu muerte no será olvidada, yo lo prometo». Luego cubrió la tumba con tierra y piedras, plantó flores silvestres alrededor, copigüés de color rojo, de los que crecían naturalmente en los bosques cercanos. En Ensenada, la noticia se propagó en cuestión de horas. Una viuda había desenterrado muertos. Una viuda estaba realizando ritos paganos. Una viuda estaba trayendo mala suerte. Las historias que circulaban en la cantina, en la tienda, en las casas alrededor del fuego, eran cada vez más extravagantes.
Algunos decían que Rosa había hablado con el fantasma de María Elena. Otros aseguraban que había visto a Vicente Rojas caminando por el lago. Unos pocos, los más viejos, simplemente se bendecían cuando mencionaban su nombre, pero había otros que la apoyaban en silencio. Las madres que habían perdido hijos, los hermanos que habían perdido hermanas, las personas que llevaban sus muertos sin enterrar en el corazón. Empezaron a llegar a la cabaña de Rosa, primero de noche, luego durante el día. Un hombre trajo una fotografía de su hermano, desaparecido en 1980. Una mujer trajo el uniforme escolar de su hija, presuntamente llevada para interrogatorio y nunca devuelta. Un anciano trajo un diario que su esposa había escrito, documentando los nombres de personas que había visto ser llevadas por soldados. Rosa guardó todo en un cofre que ubicó en el cuarto trasero de la cabaña. Sin saberlo exactamente cómo, se había convertido en la guardiana de la memoria, la mujer que cuidaba lo que otros no se atrevían a conservar. Fue entonces cuando llegó el abogado. Su nombre era Guillermo Pastrana y venía de Puerto Montt. Era un hombre de unos 60 años, con el pelo engominado y los ojos de alguien que había pasado su vida leyendo la letra pequeña de las leyes. Llegó cierto martes por la mañana en un auto deportivo negro que estaba completamente fuera de lugar en el polvo del camino rural. «Señora Meneses», dijo después de que Rosa lo invitó a entrar, «represento a los herederos legales de la propiedad donde usted vive. Específicamente, represento a los herederos del juez Roberto Cisternas, quien compró esta cabaña en 1975. Rosa sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies. Pensé que la cabaña estaba siendo vendida por su último propietario. El último propietario heredó la propiedad de su padre, quien a su vez la heredó del juez Cisternas. Pero el juez Cisternas, según nuestros registros, tuvo un hijo que nunca figuró en su testamento oficial. Este hijo fue dado en adopción y desapareció del sistema. Hace un mes identificamos su paradero. Ahora quiere reclamar su herencia. «¿Dónde está este hijo?», preguntó Rosa, aunque algo en su estómago le decía que no quería saber la respuesta. «Viene en camino desde Valdivia. Debería estar aquí antes del atardecer». Después de que el abogado se fue, Rosa se sentó en su cama y dejó que el pánico hiciera lo suyo. No era el tipo de pánico que paraliza, sino el que te obliga a actuar. Se levantó, fue al cofre donde guardaba los testimonios, la fotografía del hermano, el uniforme escolar, el diario de la esposa. Tomó el diario de Vicente Rojas, tomó la cédula de identidad de María Elena y comenzó a hacer copias. Tenía una máquina de fotocopiadora antigua que había comprado en Puerto Varas, una reliquia que funcionaba a duras penas. Pasó la tarde entera, copiando, 100 copias del diario, 50 del documento de identidad. Los testimonios los mecanografió en una máquina de escribir que encontró en el sótano de la cabaña. Alguien de los anteriores habitantes la había dejado atrás. Empaquetó una caja con todas las copias, direcciones y postales, y la llevó a la estafeta postal de Ensenada. Envió copias a periódicos en Puerto Montt, en Santiago, en Concepción. Envió copias a organizaciones de derechos humanos. Envió copias a los obispados. Hizo todo esto bajo un falso nombre, pero con una dirección de retorno, la de la cabaña junto al lago. Cuando regresó, el atardecer estaba tiñendo el lago de naranja y rojo. El auto del abogado seguía fuera, pero ahora había otro auto, un Volkswagen Beetle azul, estacionado junto a él. De él bajó un hombre de unos 40 años, con cabello rubio y ojos azules claros. Tenía la pinta de alguien que había vivido la mayor parte de su vida en la ciudad, que no conocía el sol real, solo el reflejo de sol en los ventanales de oficinas. «Señora Meneses», dijo el hombre, extendiendo su mano. «Me llamo Jorge Cisternas. Parece que esta es mi cabaña». Rosa no estrechó su mano, no porque fuera de mala educación, sino porque algo en los ojos de Jorge Cisternas le hablaba de alguien que ya sabía exactamente quién era ella, exactamente qué había encontrado y exactamente qué había venido a hacer. «La cabaña me pertenece legalmente», dijo Rosa. «Tengo los papeles».
Los papeles pueden ser impugnados, respondió Jorge. Los herederos tienen derechos. Tengo derecho a saber qué pasó aquí. ¿Qué encontraste en el pozo? Tengo derecho a comprender por qué mi abuelo compró esta propiedad y por qué la mantuvo oculta durante toda su vida. Entonces Rosa supo que Jorge no era un buscador de herencias común y corriente. Que algo en él, quizás una vieja culpa familiar, lo había traído hasta esta cabaña. Se hizo a un lado y lo dejó pasar. Pasaron la noche siguiente juntos, Rosa y Jorge, leyendo el diario de Vicente Rojas. El abogado se fue después de unas horas, incómodo con el silencio que había en la cabaña. Pero Jorge se quedó, sentado a la mesa de madera negra, sus ojos leyendo línea tras línea de confesiones y crímenes. Mi abuelo fue juez durante la dictadura, dijo Jorge después de varias horas. Mi padre me dijo una vez que él había condenado a gente que luego desapareció, que vivía con esa culpa todos los días. Compró esta cabaña, según mi padre, para escapar, para estar solo. Quizás esperaba que el silencio lo limpiaría. El silencio nunca limpia nada, respondió Rosa, solo enterra las cosas más profundamente. ¿Encontraste huesos en el pozo? Sí. ¿De quién? Rosa le mostró la cédula de María Elena. Jorge la sostuvo como si fuera un objeto sagrado. Ella fue una de las personas que mi abuelo condenó, dijo, con una certeza que no venía de la lógica, sino de algo más profundo, algo como la culpa heredada. Conozco su caso. Leí sobre él en unos documentos que encontré después de que murió mi padre. María Elena Sandoval fue acusada de sedición, condenada a 12 años de prisión, pero nunca llegó a la cárcel. Desapareció en custodia de la policía. Fue torturada hasta morir, dijo Rosa. Luego, alguien la enterró en un pozo para mantener su muerte en secreto. Jorge se levantó y salió de la cabaña. Rosa lo escuchó vomitar en el bosque. Cuando regresó tenía los ojos rojos. Quiero ayudarte, dijo. Quiero que la historia de María Elena sea conocida. Quiero que todos sepan lo que pasó aquí, incluso si eso implica que tu abuelo sea recordado como cómplice. Mi abuelo fue cómplice. Todos lo fuimos. Quizás ahora, finalmente, es el momento de dejar de fingir que no sabíamos. A la mañana siguiente, Jorge se fue con el diario y la cédula de identidad. Dijo que iría a encontrarse con un periodista que conocía, alguien que trabajaba para una revista importante en Santiago. Rosa confiaba en él, o al menos quería confiar, pero sabía que confiar era un lujo que no se podía permitir. 3 días después, el reportaje apareció en la revista. Ocupaba 8 páginas, mostraba fotografías del diario de Vicente Rojas, la cédula de María Elena, imágenes de la cabaña y del árbol donde Rosa había plantado las flores. El titular decía, 40 años de secreto, los huesos del lago que rompieron el silencio de un pueblo. El reportaje no solo hablaba de María Elena, hablaba de Vicente Rojas, hablaba del juez Cisternas, hablaba de la máquina de desapariciones que había funcionado en la región durante la dictadura, y hablaba de Rosa Meneses, la viuda que había tenido el coraje de excavar. En Ensenada el pueblo explotó. El periódico local mandó a un reportero, luego llegaron periodistas de Puerto Montt. Luego llegó alguien de una comisión de derechos humanos. La cabaña de Rosa, que una semana antes era considerada un lugar maldito, se convirtió en un sitio de peregrinación. Pero también llegaron amenazas, notas anónimas deslizadas bajo la puerta, un auto que pasaba lentamente durante la noche, hombres en el pueblo que miraban a Rosa con ojos llenos de resentimiento, hombres cuyas familias habían prospering durante la dictadura, hombres que ahora veían sus secretos siendo removidos de la tierra. Una noche, Rosa escuchó un ruido cerca del árbol de María Elena. Salió con un linterna y encontró a alguien cavando. El hombre, asustado, corrió hacia el bosque, pero no antes de que Rosa viera lo que intentaba hacer: destruir la tumba, llevarse los restos, hacerlos desaparecer nuevamente. Rosa entró en la cabaña y llamó a la policía. Pero cuando llegaron los policías no buscaron huellas. No investigaron. Solo dijeron que probablemente había sido un animal, quizás una puma buscando comida. Rosa no discutió.
Sabía que la policía de Ensenada era la misma policía que había colaborado con la dictadura, que algunos de esos hombres habían conducido a gente a los centros de tortura, que el sistema nunca investigaría a sí mismo. Fue entonces cuando Rosa decidió que ya no podía quedarse. Capítulo 4. Redención en la Tierra Rosa. Pasó un mes preparando todo. Documentó cada cosa: el diario de Vicente, la cédula de María Elena, los testimonios que había recopilado. Hizo más copias, cientos de ellas. Las envió a universidades, a archivos, a bibliotecas, a cualquier lugar donde la verdad pudiera ser preservada incluso si ella desaparecía. Jorge vino a visitarla 3 veces durante ese mes. Traía noticias del exterior. El reportaje había generado investigaciones. Historiadores estaban interesados en documentar los crímenes de la dictadura en la región. Una productora de televisión quería hacer un documental. Las universidades querían mantener el diario de Vicente en sus archivos especiales. Pero también traía malas noticias. Hombres poderosos estaban moviéndose. El abogado Pastrana había desaparecido. El juez que había conocido a Jorge cuando fue a reclamar su herencia había sufrido un accidente de tránsito en Puerto Montt. Pequeñas advertencias de que el sistema no permitiría que la verdad fuera completamente libre. En su última visita, Jorge trajo un documento legal. «Es la transferencia de la propiedad», dijo. «Quiero que la cabaña sea tuya legalmente, sin discusión. He renunciado a cualquier reclamo. La quiero que sea un memorial. Para María Elena. Para todos». Rosa lloró por primera vez desde que había llegado a la cabaña. No lágrimas de tristeza, sino de algo más complejo. Reconocimiento de que la redención no siempre es individual, que a veces viene en formas inesperadas, que incluso los herederos del mal pueden elegir enfrentar la verdad. Una semana antes de que Rosa planeara irse, llegó Lucía. Era una mujer de la edad de Rosa, quizás un poco más joven, con el cabello completamente gris y ojos que habían visto demasiado dolor. Entró a la cabaña sin llamar, como si conociera el lugar, como si tuviera derecho a estar allí. «¿Eres Rosa?», preguntó. «Sí». «¿Y tú?». «Me llamo Lucía Sandoval. Soy la hermana de María Elena, medio hermana, en realidad, de un matrimonio anterior de mi padre. Nunca conocí a María Elena en vida. Nací después de su desaparición, pero he vivido con su ausencia cada día de mi existencia». Lucía se derrumbó en la mesa, sollozando. Rosa no hizo preguntas, solo la dejó llorar. Después preparó té. Se sentaron juntas en la cabaña de madera. 2 mujeres de la misma edad, pero de mundos completamente diferentes, compartiendo el peso de un dolor que no habían causado, pero que las había marcado. «Quiero llevarla», dijo Lucía, después de varias horas. «Quiero enterrarte en el cementerio familiar, con un nombre en la lápida. Quiero que María Elena deje de ser un secreto». «Eso depende de ti», respondió Rosa. «Pero antes necesitas saber todo. Necesitas leer el diario. Necesitas entender exactamente lo que se hizo». Lucía pasó la noche leyendo. Cuando terminó, su cara era una máscara de dolor, rabia y determinación. A la mañana siguiente, ella y Rosa desenterraron la caja de María Elena. La metieron cuidadosamente en el auto de Lucía, envuelta en la manta blanca que Rosa había usado en la tumba temporal. «¿Vendrás con nosotras?», preguntó Lucía. Rosa miró la cabaña por última vez, las paredes que había reparado, las ventanas que había limpiado, el lago gris que guardaba el secreto de Vicente Rojas bajo sus aguas frías. 40 años de silencio habían sido roto. El terreno maldito había sido purificado, no por milagros o magia, sino por la obstinada verdad de una viuda que se negó a mirar hacia otro lado. «Voy a dejar algo atrás», dijo Rosa. Entró en la cabaña y escribió una nota en la última página del diario de Vicente Rojas. Las palabras que escribió fueron simples, pero Rosa sabía que serían leídas por generaciones. «He estado aquí 3 meses. He encontrado huesos. He encontrado culpa. He encontrado redención. La verdad no puede ser enterrada para siempre. El agua puede ocultar mucho, pero no puede silenciar las voces de los muertos». María Elena Sandoval fue una maestra. Enseñó a los niños a leer.
Fue torturada por eso. Fue asesinada por eso. Fue olvidada por eso. Ahora su nombre será recordado. Yo lo prometo. Rosa Meneses, 30 de noviembre de 1985. Nota. Rosa escribió el año 1985 como la fecha imaginaria en la que esta historia ocurre, 30 años después de los eventos que describe. Cerró el diario. Lo dejó en la mesa de la cabaña, para que alguien lo encontrara después. Luego se fue con Lucía. El cementerio en Puerto Montt era un lugar sereno, con árboles antiguos y lápidas de piedra gastadas por el tiempo y la lluvia. La familia de Lucía estaba allí. Su padre, anciano, el hermano de María Elena, quien nunca había dejado de esperar noticias de su hermana. Cuando vio la caja que Lucía sacaba del auto, se desmoralizó. Rosa lo sostuvo, como había sostenido a Lucía la noche anterior. La lápida fue instalada 3 días después. Decía simplemente, María Elena Sandoval Pérez, 1951, 1982. Profesora, mártir, recordada. En la ceremonia el padre de Lucía habló. Habló de María Elena como era antes de la dictadura, cuando tenía esperanzas y ideales. Habló del día en que desapareció. Habló de los 33 años que pasó no sabiendo dónde estaba su hija, si sus restos habían sido quemados o tirados al mar, o descuartizados en algún sótano oscuro. Y habló de la redención que traía finalmente saber dónde había estado todo ese tiempo. Protegida en el silencio de una cabaña junto a un lago, esperando a que alguien fuera lo suficientemente valiente para excavarla. Después de la ceremonia, Lucía le ofreció a Rosa un lugar en su casa en Puerto Montt. Un cuarto propio, una pensión, una vida tranquila. Pero Rosa rehusó. «Necesito irme más lejos», dijo. «Necesito encontrar a otros que tengan cofres escondidos en sus casas, con fotografías de gente desaparecida, otros que sepan dónde están enterrados los muertos, pero tengan miedo de hablar. Necesito llevar la historia de María Elena y la de Vicente, y la de todos los que callaron hasta que ya no quede silencio». «Eso es un trabajo de por vida», dijo Lucía. «Quizás una vida que no es segura». «La seguridad es un lujo para la gente que no tiene deudas con los muertos», respondió Rosa. Así que Rosa se fue, no norte, donde había venido, sino más al sur, hacia Chiloé, donde sabía que había más historias, más tumbas sin marcar, más familias que guardaban sus misterios como si fueran tesoros. Llevaba copias del diario de Vicente. Llevaba fotografías de la tumba de María Elena. Llevaba el número de teléfono de periodistas y abogados de derechos humanos. Y llevaba algo que no se podía medir ni fotografiar. La certeza de que la verdad, aunque sea enterrada durante 40 años, siempre encuentra la manera de salir a la luz. La cabaña quedó vacía, pero no fue un vacío de abandono. Fue el vacío de un trabajo terminado. Unos meses después, la propiedad fue adquirida por una comisión de memoria histórica. Fue convertida en un memorial, en un lugar donde la gente podía venir a recordar, a llorar, a entender lo que había pasado durante esos años de oscuridad. El diario de Vicente Rojas fue incluido en un archivo nacional de derechos humanos. El documento de identidad de María Elena fue enmarcado y colgado junto a nombres de otros desaparecidos. Un museo de lo que había sido arrebatado. Y en el árbol donde Rosa había plantado flores, alguien grabó palabras nuevas en la corteza, con un cuchillo cuidadoso. Aquí yace la memoria, aquí yace la verdad, aquí yace María Elena, y con ella todos los que no pudieron decir adiós. Rosa Meneses vivió otros 15 años. Pasó esos años viajando, escuchando historias, ayudando a familias a localizar a sus muertos, dándole nombre a los sin nombre, devolviendo dignidad a los que había sido robada. Murió en el 2000, en Valdivia, en la casa de una familia cuya hija había desaparecido en 1979. La familia la cuidó como si fuera su propia madre, porque para ellos, Rosa era la mujer que había devuelto a sus muertos. En su funeral, Lucía habló de la viuda que llegó con 2 maletas de tela y la certeza de que morir silenciosamente no era vivir. Habló de cómo Rosa había enseñado que la redención no viene de la venganza, sino de la verdad,
que la justicia quizás nunca llegue en los tribunales, pero puede llegar en los corazones de las personas que se niegan a olvidar. El lago donde todo comenzó seguía siendo gris, seguía siendo frío, pero ya no guardaba secretos. El agua había sido purificada, no por milagros, sino por la obstinada humanidad de una mujer que se atrevió a excavar. Y esa es la verdad que quedó en el fondo del agua, que la redención es un trabajo lento, silencioso, hecho por manos que sangran y corazones que no se rinden. Que la memoria de los muertos es sagrada, y que mientras haya alguien vivo que se atreva a pronunciar sus nombres, nadie estará completamente desaparecido.